¿Qué es la psicología política? La psicología política es la disciplina científica que trata de describir y explicar el comportamiento político, estudiando los factores psicológicos, sociales y ambientales que influyen en él. El objeto de estudio de la psicología política es la interacción de los procesos políticos y psicológicos, igual que las actitudes cognitivas y cómo éstas afectan la naturaleza del proceso de toma de decisiones políticas. El concepto de psicología política ha evolucionado a través de la historia. Decía Platón que la política era la ciencia regia. La consideraba superior a las demás porque tenía que ver con el gobierno y con el proceso de decisiones. Igual para Aristóteles, la política estaba en la cima de la jerarquía de las ciencias, porque su objeto de estudio es la ciudad, y como la política guía el conjunto de actividades humanas, teóricamente domina a las demás ciencias. Desarrollo histórico e institucional. El primer periodo, que va de 1900 a 1945. En 1910, Gustavo Le Bon definió la psicología política como el conocimiento de los medios que permite gobernar de forma útil a los pueblos. Él afirma también que hasta esta fecha el único tratado de psicología política que existía era El Príncipe de Maquiavelo. Le Bon y Graham Wallas plantean que la psicología política está gobernada por la irracionalidad e impulsos del inconsciente. Graham dice que en ella dominan impulsos tales como el miedo o el deseo a la propiedad. Charles Merriam sostuvo que la psicología podría contribuir a un mejor desarrollo de la política con teorías de la psicología anormal, la psicología infantil o la psicología social. Harold Dwight Laswell se considera el padre de la psicología política y tiene una gran influencia del psicoanálisis. Cree que la biografía de los políticos es elemental para el estudio del juego político. Plantea que la conducta pública de los políticos ha de verse como racionalización de motivos privados. Cree que el político trata de compensar con su actividad el sentimiento de inferioridad originado por experiencias traumáticas en su infancia. Segundo periodo, de 1946 a 1977. En los 40 y 50 la psicología prácticamente ignoró los temas políticos. Lo destacable fue la psicología de la guerra y la participación política y el comportamiento electoral. El Grupo de Columbia plantea que las variables sociológicas son las que determinan el voto y no las campañas electorales. La Escuela de Michigan introduce variables psicológicas en su explicación de preferencias electorales. Las actitudes políticas, la identificación con los partidos, la eficacia política, es decir, la creencia de que el propio voto influye en el ámbito político. Concluyeron también que las campañas electorales apenas influían en la conducta electoral de las personas. Desde 1968, la Asociación Americana de Ciencia Política ofrece la psicología política como categoría profesional. En 1972 se publicó por Kirkpatrick y Pettit un libro llamado La psicología social y la vida política. En 1973, Knudson publica el que por muchos años se consideraría el primer manual de psicología política. Tercer periodo, de 1978 a 1995. En enero del 78 se funda la Sociedad Internacional de Psicología Política. La presidencia la toma Knudson y Laswell fue nombrado presidente honorario. En 1979 se funda la revista Political Psychology. En España, Seoane, junto con Burillo y Torregrosa, forman el núcleo central del desarrollo de la psicología social. Lentamente se fue desarrollando la psicología política y en 1987 se lleva a cabo el primer Congreso Nacional de Psicología Política presidido por Seoane. En el Congreso participan una gran representación de psicólogos sociales que se habían ya aportado a la psicología política y entonces se pone de manifiesto una existencia de núcleos representativos de la psicología política. Consecuencia de este congreso fue la publicación del primer manual en castellano de psicología política por Seoane Rodríguez. 2 años más tarde se funda la primera revista española de psicología política dirigida por Garzón, Seoane y Dilejay como directores asociados.
Algunas de las líneas de investigación son el individuo como actor político, movimientos políticos, el político como líder, coaliciones y estructuras políticas, relaciones entre grupos políticos, procesos políticos y estudios monográficos. Perspectivas y modelos teóricos. Algunas de las perspectivas son la perspectiva psicosocial, domina la consideración cognoscitiva. Perspectiva discursiva, el discurso es política. Perspectiva estructural funcional, la estructura del individuo domina. Y algunos de los modelos, modelo liberacionista crítico, psicología de liberación que es psicología social crítica para investigar la política. Modelo psicopolítico de la psicología política, que se hace con un fin específico. Modelo psicohistórico, que es el comprensión de la historia. Modelo racionalista, que es la búsqueda del equilibrio. Modelo marxista, que trata sobre la influencia de instituciones sociales y culturales que responden a relaciones de producción. Los tipos de participación política son convencional y no convencional. El tipo convencional se refiere a las actividades propias de los ciudadanos en las campañas políticas como apoyar al partido, ir a votar. Todas estas ocurren dentro de la legalidad. La no convencional pueden ocurrir dentro o fuera de la legalidad y se refiere a manifestaciones, boicots, cortes de tráfico. Estas pueden ser violentas o pacíficas.